Hoy vamos a desgranar una de las metáforas más potentes de la historia, una que nos habla de infiltración y engaño. Todo arranca con una leyenda que casi todo el mundo conoce, la del caballo de Troya. Pero al analizar su anatomía, vamos a ver que es una estrategia que va mucho, mucho más allá de las murallas de una ciudad antigua. Este va a ser nuestro recorrido. Empezaremos con la trampa legendaria para entenderla como una estrategia que no pasa de moda. Después la llevaremos a un nuevo campo de batalla, pondremos cara a los agentes de la infiltración y, lo más importante, veremos cómo se puede construir una defensa sólida frente a ella. Muy bien, pues vamos al lío. La historia del caballo de Troya es nuestro punto de partida. Cómo un simple regalo, aparentemente inofensivo, pudo sellar el destino de toda una ciudad. ¿Cuáles fueron exactamente las claves de su éxito? Porque la cosa tiene más miga de lo que parece. A ver, el engaño fue una obra maestra de la psicología. No era solo un caballo de madera. Primero, se presentó como algo bueno, un regalo. Además, era una obra de arte, algo impresionante, atractivo a la vista. Por si fuera poco, apelaba a lo más profundo de los troyanos, su religiosidad, al dedicarlo a la diosa Atenea. Y para rematar, se vendió como un símbolo de su victoria, de la humillación griega. Con todos esos ingredientes, ¿quién iba a dudar? Fue aceptado sin más. Cada paso estaba perfectamente calculado. Y claro, una táctica tan brillante no iba a morir con Troya, ni mucho menos. Se convirtió en un modelo, una estrategia temporal que se ha usado desde entonces en la guerra y en el espionaje más sofisticado que podamos imaginar. En esencia, la estrategia del caballo de Troya es el arte de colarse en casa del enemigo. No se trata de un ataque frontal, de fuerza bruta, sino de algo mucho más sutil, infiltrarse para destruir desde dentro. Y la clave de todo, por supuesto, es el disfraz, el camuflaje para ocultar la verdadera intención. Y la historia está plagada de ejemplos, desde los típicos espías o los agentes durmientes, que esperan años para actuar, hasta operaciones súper creativas. La fuente que analizamos menciona una de las más famosas, la Operación Carne Picada de la Segunda Guerra Mundial, donde los británicos usaron un cadáver con papeles falsos para engañar a los nazis. Una locura que demuestra lo increíblemente efectiva que puede ser esta estrategia. Y ahora es cuando todo da un giro de 180 grados. Imaginemos por un momento que este mismo principio de infiltración no se aplica solo a ejércitos o a naciones. Aquí es donde nuestro análisis se pone interesante, porque el material que estudiamos hoy coge este concepto militar y lo traslada a un campo de batalla completamente distinto, el espiritual. La pregunta que se nos lanza es directa y da que pensar. ¿Qué pasaría si esta misma táctica de engañar e infiltrarse desde dentro se estuviera utilizando en un contexto de fe y creencias? La fuente que manejamos basa su argumento en pasajes como este, de la primera carta a Timoteo. Lo que se sugiere es que la misma estrategia del caballo de Troya es utilizada por lo que la Biblia describe como Satanás para introducir ideas, doctrinas, que acaban causando un daño tremendo desde dentro mismo de la Iglesia. ¿Vale? Si esta estrategia existe en el plano espiritual, ¿cómo se manifiesta? ¿Qué aspecto tiene? Esta parte se centra justo en eso, en intentar identificar a esos agentes infiltrados, esos soldados espías del mundo espiritual. La metáfora que se usa es potentísima, seguro que la hemos oído 1000 veces. Lobos con piel de oveja. La idea es exactamente la misma que la del caballo. Un peligro enorme, destructivo, pero disfrazado de algo inofensivo, familiar, incluso bueno. El texto nos muestra advertencias como esta del apóstol Pablo. Y ojo al detalle. No habla de un ataque que viene de fuera, sino de lobos que entrarán en medio de ustedes. La amenaza interna. Ahí está la clave de la estrategia troyana. Y el apóstol Pedro lo remacha, hablando de falsos maestros que introducen herejías encubiertamente. Otra vez esa palabra, encubiertamente. Es la esencia pura de la infiltración, del caballo de Troya. Y este cuadro lo ilustra de maravilla, porque baja la idea a casos concretos. Para Eva, el caballo no fue de madera, fue una idea súper seductora presentada como un regalo. Serás como Dios. Para Judas, fue un pensamiento de traición que, según el texto, el diablo puso en su corazón, colándose en su voluntad. E incluso para Pedro, ojo, el troyano fue pensar en las cosas de los hombres y no en las de Dios, oponiéndose sin darse cuenta al plan divino. En todos los casos, es una idea o una intención que se infiltra para reventarlo todo desde dentro. Muy bien, ya hemos visto el ataque, la estrategia de infiltración. La pregunta es, ¿y la defensa? ¿Existe un contraataque? Pues esta parte final del análisis se centra precisamente en eso, en el modelo de resistencia para no caer en la trampa. El ejemplo supremo de defensa que se nos propone es el de Cristo durante la tentación en el desierto. Se presenta básicamente como el manual de instrucciones para detectar y rechazar cualquier caballo de Troya espiritual.
Fijaos en el patrón porque es clarísimo. Cada tentación es un potencial caballo de Troya. Ofrece un atajo atractivo, pan para el hambre, una prueba espectacular de fe, poder, y a cada una de estas ofertas Cristo opone una respuesta que no sale de su propia opinión o de lo que siente en ese momento, sino de una autoridad externa y firme, las Escrituras. Al anclar su defensa en él, escrito está, desmonta el engaño. Entonces, resumiendo, ¿cuáles son las claves de esta defensa? Pues son bastante claras. Primero, no dejarse llevar por la necesidad física del momento. Segundo, tener el discernimiento para ver cuándo se está usando la propia Biblia de forma retorcida o fuera de contexto. Tercero, no dejarse manipular para ir en contra de la voluntad de Dios, rechazando atajos de lujo, fama o poder. Y por último, algo fundamental, reprender la fuente del engaño sin rodeos. Y así llegamos al meollo de la cuestión. La defensa definitiva, la herramienta para detectar y desmantelar cualquier caballo de Troya espiritual se resume en esas dos palabras, escrito está. Es el conocimiento y la aplicación constante de la palabra de Dios. Y cerramos con esta imagen brutal de la carta a los Efesios. La palabra de Dios no se presenta solo como un escudo para defenderse, sino como una espada, un arma activa, ofensiva. Una conclusión que desde luego nos deja una perspectiva muy potente sobre cómo enfrentar una estrategia tan antigua como el propio engaño.